Hoy voy a enseñarle las 3 cosas que usted necesita para poder caminar en una fe sobrenatural. El camino, el evangelio no es otra cosa más que fe. Necesitamos fe para poder recibir de Dios lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Estamos buscando, sirviendo y entregando a nuestra vida a un Dios que no vemos. O sea, la única forma de tener un encuentro con Dios es a través de la fe. Las personas que tienen fe ven cosas que otros no ven. Las personas que creen, las personas que tienen fe, son personas que van a experimentar cosas que otros no han experimentado. Amén. La única forma de nosotros tener encuentros sobrenaturales con Dios es a través de la fe. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Diga conmigo, no tiene obras. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, dice su palabra, verso 16, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecharía? Diga conmigo, ¿de qué aprovecharía? Así también la fe, en pocas palabras, lo que te acabo de decir era un ejemplo. Dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué es? Diga conmigo, es muerta. Diga conmigo, es muerta en sí misma. Amén. Vamos a dejar claro esto. Dice Dios que si la fe no tiene obras, no es una fe real o no es una fe verdadera. Amén. Y pone un ejemplo, dice él, si dices que tienes fe y no tienes obras, es como decirle a una persona que está desnuda que se caliente, que la pase bien y que tú no le des nada para vestirlo. Amén. O sea, en pocas palabras, son solo palabras, son solamente buenos deseos, pero no estás provocando ningún cambio en la vida de esa persona. Amén. Dice la Biblia, así mismo es la fe. Cuando yo digo que creo, son buenos deseos, pero si yo no hago nada o no lo acciono, entonces nunca lo voy a ver en mi vida. La mayoría de la iglesia cristiana camina de esta manera. Le llama fe a buenos deseos. Amén. Le llama fe a buenos anhelos que la persona tiene. Y dice, yo tengo fe que Dios me va a sanar. Yo tengo fe que Dios me va a bendecir. Yo tengo fe que Dios va a hacer algo en mi vida. Y son buenos deseos. Diga conmigo, buenos deseos. Pero es una fe sin obras. Es una fe muerta. Amén. Ahora, la Biblia dice que la salvación no es por obras. ¿Ok? O sea que lo que yo hago no me da la salvación. Amén. No son las obras los que nos lleva a la salvación, es Jesús el que nos lleva a la salvación. Pero la Biblia nos enseña que una persona salva debe tener obras en su vida. Las obras no me dan salvación, pero una persona salva sí tiene obras. El que yo sea bueno con alguien no me va a llevar al cielo. Voy a entrar al cielo si acepto el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero aceptar el sacrificio de Jesús y aceptar a mi Dios como mi Padre me va a llevar a ser bueno con las demás personas. Es una característica de una persona que ha recibido la salvación. ¿Me está entendiendo? Ok, después acá vemos una historia que todos nosotros conocemos, que es la historia de la resurrección de Lázaro. Pero Jesús nos lleva y nos enseña algo a través de la resurrección de Lázaro. Porque lo que está haciendo, vimos a Jesús convertir el agua en vino, que eso es un gran milagro, ¿sí o no? Ese fue el primer milagro de Jesús, convertir el agua en vino. ¿Ok? Entonces es un gran milagro. Vimos a un Jesús sanando paralíticos. Vimos a un Jesús sanando leprosos. Amén. Vimos a un Jesús que oró por un ciego y recuperó la vista. Amén. Vimos a un Jesús que multiplicó pan y peces. Pero este milagro que estamos a punto de ver es un milagro que se voló la barda a Jesús. Resucitar algo que ya estaba muerto. Amén. Hay muchas veces, escuchen, hasta nosotros como pastores o creyentes, que nosotros oramos por personas que están graves en el hospital, pero cuando nos dan la noticia de que la persona muere, es muy raro que a alguien le llame para que ore para resucitar.
Por ejemplo, yo siempre recibo llamadas: pastor, ore por mi abuelo, ore por mi papá, ore por mi hermano, ore por mi hijo que está muy grave y que está a punto de morir. Amén. Pero yo nunca he recibido una llamada que alguien me habla: pastor, mi mamá murió, venga para que la resucite. Y si me habla, le voy a colgar. Le voy a decir: no, estoy bien ocupado. Ese es otro nivel de fe. Háblele a Manuel, él sí va. O a César, ellos sí tienen fe. Pero sabes, es raro que aún la niña que Jesús resucitó es porque estaba enferma. ¿Ven? Pero es raro que una persona llegue a ese nivel de fe, al nivel de fe de decir: ya murió, tiene 4 días de haber muerto, tiene 3 días, 5 días, ya huele mal. Amén. Venga y ore para que Dios la resucite. Amén. Este es un nivel de fe sobrenatural. Amén. Es un nivel de fe increíble. Es un nivel de fe que está fuera de nuestra mente, nuestro razonamiento. Amén. Jesús está a punto de hacer un milagro increíble, pero vemos que esta vez Jesús ora de una manera distinta. Jesús se mueve de una manera distinta. Jesús hace diferentes cosas que con los demás. A los demás les preguntaba: ¿quieres ser sano? Sí, sí quiero, y los sanaba. Amén. A los demás hacía que ellos vinieran a Él, que clamaran por un milagro. Pero ahora Jesús estaba a punto de hacer un milagro imposible. Diga conmigo: un milagro imposible. Algunos de nosotros, hay momentos en nuestra vida donde vemos cosas que son imposibles para nosotros. Amén. Donde necesitamos un milagro que lo vemos imposible para nosotros. Hay momentos en nuestra vida donde vamos a orar, y vamos a orar nosotros por cosas que parecen imposibles de llegar a nuestra vida. Amén. Entonces hay cosas, Jesús a través de esta historia nos enseña cómo resucitar lo que está muerto en nuestra vida. Jesús a través de esta historia nos deja plasmado cómo resucitar lo que parece no poder resucitar en nuestra vida. Cómo resucitar nuestro matrimonio, cómo resucitar nuestro negocio, cómo resucitar nuestro llamado, cómo resucitar nuestro ministerio, cómo resucitar nuestra economía, cómo resucitar de una enfermedad, cómo resucitar de la muerte. Amén. A través de esta historia. Y dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo que viene. Dice: dijo Jesús, ¿qué dijo? Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de ¿cuántos días? De 4 días que había muerto. Jesús le ha dicho: no te he dicho que si crees verás ¿qué? La gloria de Dios. Entonces, quitando la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí vemos algo importante. Escuche, Jesús reconoció que era algo imposible. Si yo quiero ver algo en mi vida sobrenatural de Dios, tengo que voltear a ver lo que es imposible para mí. Si tú quieres ver algo increíble de Dios, vas a tener que empezar a creer en lo que otros no creen. ¿Cuántos quieren conocer a Dios cara a cara? Si quieres conocer a Dios cara a cara, vas a tener que creerle por cosas que otros no le creen. Dios no tiene problema con revelarse como se ha revelado todo este tiempo. Pero si tú de verdad quieres cambiar tu vida, si tú dices: no Dios, yo quisiera que tú te manifestaras en mi vida, yo quisiera amarte como otros te aman, yo quisiera buscarte como otros te buscan, quisiera entregarme como otros se entregan. Bueno, vas a tener que empezarle a creer a Dios por cosas que otros no le han creído. Noé tuvo que creerle a Dios por algo que nadie le había creído. Abraham le tuvo que creer a Dios por cosas que otros no le habían creído. Marta, María habían estado con Jesús. Habían discípulos que habían caminado con Jesús y habían creído por muchos milagros, pero estaban a punto de ver algo increíble. Y cuando Jesús les dice: quita la piedra, Marta dice: no, Señor, no, porque huele mal. Escuche, si Jesús no tuviera la tarea de mostrar la gloria del Padre, Marta
se hubiera quedado sin ver el mejor milagro de toda su vida. Probablemente hasta Marta hubiera quedado resentida toda su vida con Jesús y se hubiera apartado del camino de Jesús, porque dice la Biblia que Marta y María le reclaman un poco a Jesús y le dicen: Jesús, si hubieras venido antes, mi hermano no estaría muerto. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Que Dios te dice: voy a hacer esto contigo, y tú no le crees a Dios y terminas resentido con Dios. Y Jesús ignoró la voz de Marta. Amén. Y le dice Jesús a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Le está diciendo: Marta, te estoy diciendo que si crees vas a ver algo sobrenatural. No vas a ver lo que estás acostumbrado a ver. Si crees vas a ver la misma gloria de Dios manifestada en este momento. Lo primero que tienes que hacer es empezar a creer en las cosas imposibles, en las cosas que no son fáciles de creer. Hace unos días tuve una reunión con unos pastores. En la junta me decía: ¿qué crees que es lo que te ha llevado a que Dios te haya multiplicado tanto en todo este tiempo? Le dije: sabes, en una sola cosa: creerle en cosas que otros no le han creído. Creer que Dios me puede usar. Soy el menos preparado de todo, pero creer que Dios aún así puede hacer algo conmigo. Amén. Quitar las limitaciones, quitar las barreras, quitar lo que falta. La mayoría es hijo de pastor. Le dije: yo tuve que dejar de romper de mi mentalidad que yo no era hijo de pastor y que para mí iba a ser más difícil. Es creerle a Dios, creer en lo imposible. Jesús le dijo a Marta: mueva, es más, ni siquiera se lo dijo a Marta, le dijo: muevan la piedra. Y Marta de metiche se metió. ¿Y qué le dijo Marta? Señor, no sé si no te has dado cuenta, a lo mejor tienes COVID porque ya no hueles. No me digan amén, porque no había COVID en ese tiempo. Le dijo: tiene 4 días que huele mal. O sea, Jesús, es imposible. Le dice: ¿crees? ¿Crees en lo imposible? Porque si crees en lo imposible vas a ver algo sobrenatural. Pero si no crees en lo imposible, ¿sabes qué va a pasar, Marta? Vas a quedar resentida toda la vida conmigo porque no llegué a tiempo. Porque cuando me hablaste, cuando me mandaste a hablar, me valió y me quedé otros días más predicando en otra parte. Pasa eso cuando nos acercamos a Dios, que pasan cosas en nuestra vida y no le creemos por lo imposible. Por lo tanto, no sucede nada en nuestra vida y vivimos dudando de ese Dios sobrenatural o ese Dios de gloria. Dice Dios: hijo, me encantaría manifestarme hacia ti, pero la fe sin obras es muerta. A veces nos cuesta trabajo creerle a Dios, pero ya no tenemos nada que perder por creerle a Dios, y aún así no arriesgamos a creer y a tener fe. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: ¿qué dijo? Pregunta: ¿ya había resucitado Lázaro? Pero antes de resucitar ya había dado gracias. Le dijo: gracias porque yo sé. En pocas palabras, dar gracias antes de tiempo, ¿sabes qué es? Convicción. Convicción, seguridad de que Dios lo había escuchado. Tener una convicción genuina. Dar gracias desde antes de tenerlo. Testificarlo desde antes que lo recibas. Caminar como si ya lo tuvieras. Celebrar antes de tiempo. Hay un dicho acá: no cantes victoria antes de tiempo. Para ver lo más grande de Dios, ¿sabes qué uno que tiene que hacer? Cantar victoria antes de tiempo. Acá es al revés. Acá dice Dios: te quiero ver celebrando. No te quiero ver triste, te quiero ver feliz, porque has creído lo que yo aún no te he dado. Decir: voy a poner un negocio. Híjole, tengo 20,000 para invertir, pero le voy a meter 10 por si no funciona. Caminaste. Es una fe sin obras. Vas a tronar esos 10, dalos por perdidos. Oye, ¿y si no funciona? ¿Cómo que si no funciona? ¿Qué va a hacer si no funciona? No hay plan B. No hay plan B, aquí nomás hay plan A, porque sé que Dios está conmigo, porque sé que el Señor camina conmigo, y si Él camina conmigo, Dios lo va a hacer sobre mi vida en el nombre de Jesús. Amén.
En Dios no hay plan B, no hay plan C, no, solo hay plan A. Si empiezas tú a pensar por Dios, a ayudarle a Dios, a pensar cómo le vas, empiezas tú a ocuparte de los problemas que dice Dios, esos son mis problemas, no son tus problemas. Solo créeme a mí y vas a ver lo sobrenatural en tu vida. Amén. Hace tiempo Moy me habla y me dice, Paz, quiero invitarlo a Guadalajara porque iba a poner una oficina en Guadalajara. Y me lleva y le dije, ok, está bien. Y cuando llegamos a Guadalajara, me dice, pastor, es que él tiene una marca que le da para... él es representante de una marca. Y cuando estábamos ahí orando, y aquí va a ser la oficina, aquí va a ser el almacén, y empezamos a orar y todo, y me dice el Paz, yo no tengo permiso de distribuir en esta ciudad de Guadalajara. Yo no puedo distribuir aquí, pero estamos rentando esta oficina por fe. Y yo así como que, híjole. Y Dios me da un versículo. Antes de que cuando yo llego ahí a esa oficina, le doy un versículo, dice, y Dios te bendecirá aún en la tierra que no es tu tierra, ahí Dios te va a bendecir. Va, pone la oficina, ungimos esa oficina, regresamos y le hablan, le dicen, ¿sabes qué? Necesito que nos apoyes en Guadalajara, ¿tienes permiso de distribuir en Guadalajara? Dale ese fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes qué es? Cuando tú tienes fe de que Dios te puede abrir puertas, tú no esperas el banderazo, tú te avientas. Y dice, Dios se va a encargar del resto. Dice Dios, entonces puedes ver. En lo que otros no creían, en eso puedes ver. Amén. Me creíste por lo imposible. Porque solamente un loco se atreve a abrir una oficina donde no solamente no tienes permiso, donde te dicen, no puedes repartir aquí. O sea, no solamente no es que no lo tenga, sino que le lean la cartilla y le digan, no puedes repartir aquí porque aquí tenemos otros proveedores. Está bien, en el nombre de Jesús se hace. Después, ¿sabes qué? No se dan abasto, entras tú a distribuir. Pon una oficina, ya tengo la oficina. ¿Ve cómo funciona esto? ¿Ve cómo funciona la fe? La fe funciona así. Desde antes hay una convicción en mi vida de que Dios me escucha, de que Dios camina conmigo. Amén. De que Dios camina conmigo, de que Dios me respalda. Amén. Si yo estoy enfermo, yo no puedo decir, no, yo no puedo hacer planes porque estoy enfermo, no sé qué va a pasar de mi vida. No. Si yo estoy enfermo, yo planeo a 5, a 10, a 15, a 20, a 30, a 40 años, porque sé que el Dios que está conmigo es el Dios que me puede sanar, me puede levantar y que no hay nada imposible para Él. Amén. Que aunque el cáncer esté ahí, que aunque el cáncer esté avanzado, Dios puede hacer un milagro en mi vida, porque para Él no hay nada imposible, en el nombre de Jesús. Eso es fe. Amén. Eso es fe. Y Jesús dice, gracias Padre, porque siempre me oyes delante de todos. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús dice una cosa, lo dije para que otros escucharan y vieran. Cuando nosotros empezamos la iglesia, he contado este testimonio antes, y cuando hicimos ese retiro, antes de llegar al retiro, unas semanas antes, los empezamos a preparar en la fe. Y les conté un testimonio que cuando estuve en el instituto bíblico, un día oré para que la lluvia se parara y la lluvia se paró. Y íbamos a hacer la fogata y todos eran nuevos, ninguno era cristiano. Eran 20 personas nada más en ese retiro. Delante de todos, cuando empieza a llover, les digo, no, hombre, muchachos, no vamos a poder hacer la fogata porque está lloviendo. Y ellos dijeron, pues ándale, Adrián, ora, pues no dijiste que tú oras y que la lluvia se para. Y todos empiezan, sí, a ver, no, ora. Y yo les digo, es que Dios trabaja de diferentes maneras. Y les digo, van a ver, vamos a orar y esta lluvia se va a parar. Lo declaré. Amén. Y las meto a Perla y meto a Sara y nos metemos a esa cabaña y empezamos a orar para que la lluvia se pare. Pero ellos no se dieron cuenta que nosotros estábamos orando acá. Y cuando salimos, ¿qué cree que pasó? Que la lluvia no se paró. Y los meto a la cabaña. Y cuando empieza la enseñanza, Dios habla a mi corazón y me dice, eso no es fe. ¿Por qué te escondiste para orar? Y en ese momento yo les digo a ellos, les digo, ¿saben quién es Dios?
y empiezo a hablar con autoridad. Le digo, Dios es ese Dios que tiene el poder para parar la lluvia y tiene el poder para no hacerlo si Él quiere. Y empiezo a decir, hoy, si Dios quiere, hoy oramos para que Dios pare esa lluvia delante de todos. Y en eso se escucha la puerta, estaba todo cerrado y se escucha, estaba un joven pegado a la puerta porque como estaba lloviendo, si alguien entraba pues era abrirle rápido para que no se mojara. Y entonces donde tocan, él abre la puerta y no había nadie. Entonces todos nos desconcentramos porque se escuchó muy fuerte el golpe. Abre la puerta, no había nadie y nos asomamos. Y entonces dice mi cuñado, dice, no está lloviendo, se paró la lluvia. Cuando pasa eso, todos empiezan a caer en una gloria, empiezan todos a ser ministrados, empiezan a llorar, salen a ver y la lluvia se había parado en ese momento. Digo a mi hermano, corre, prende la fogata. Cuando prende la fogata, nos vamos a la fogata. Estuvimos allí como 30 minutos en la actividad de la fogata que teníamos que hacer. Y estaban todos, no eran cristianos, pero ahí se convirtieron todos. Estaban ministrados todos ahí. Y de repente le digo, ¿sabes? Le digo, vamos a darle gracias a Dios por haber parado la lluvia. Y todos, amén, amén. Y levantamos nuestras manos. Y justamente cuando digo, Padre, gracias, en el nombre de Jesús, se viene una lluvia, pero fuerte. Las gotas eran gotas grandes que empezaron a caer. Corrimos todos, de tal manera que ninguno pudo negar que Dios había parado esa lluvia. Y ahí Dios me habló a mi vida. Yo todavía no empezaba avivamiento. Eso era antes de que fuera avivamiento. Fue antes de empezar avivamiento. Y Dios me dijo, Dios hablaba a mi corazón, fe es declarar lo que no ves como si fuese. Eso es fe. Amén. No puedo decir que yo creo si me escondo para creer. Tercer cosa que hace es declarar. Cuando le preguntan a Noé, Noé, ¿por qué construyes esa arca? Es que Dios me habló de un diluvio. Declarar lo que le has creído a Dios, lo que verás en tu vida. Si tú crees que Dios va a transformar a tu hijo, aunque parezca imposible, tienes que empezar a declararlo. Amén. Empezar a decir, en un día veré a mi hijo sirviendo al Señor. Creerle a Dios por eso. Amén. Si hay una enfermedad en tu vida, yo sé que pronto testificaré que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Hasta entonces creyeron en Él. Estaban todos ahí, diga conmigo, estaban todos ahí. Estaban todos ahí. Estaban todos viendo lo que Jesús decía. Para Marta Jesús era un loco. Para María Jesús era un loco. Para los judíos Jesús era un loco. Para los fariseos Jesús era un loco. Para Jesús solamente le había creído tanto a Dios que estaba listo para ver un milagro. Hay gente que a veces se decepciona de Dios. Se decepciona por no haber recibido un milagro, porque deseaste pero no creíste. Fe no es solamente decir creo, fe es accionar como si lo creyeras. Amén. La fe verdadera no es decir yo creo que Dios puede hacer algo. La fe verdadera es caminar creyendo que Dios está haciendo algo en mi vida, aunque todavía no lo tenga en mis manos. Eso es fe. Dios, yo te creo, y Dios te habla y te dice sírveme, y tú al final no le sirves porque tienes miedo. Es una fe falsa. No le crees realmente. Y una fe sin obras es muerta. Amén. Una fe sin obras no tiene vida. Una fe sin obras no produce. Una fe sin pasos de fe no va a producir nada en nuestra vida. Dios me va a llamar al ministerio. Cuando yo creo que Dios me va a llamar al ministerio, ¿sabes qué hago? No me tiro en una hamaca que Dios me abra una puerta. Me empiezo a preparar, me empiezo a estudiar, empiezo a pasar tiempos de oración, de intimidad, porque sé que Dios me llamó. Eso es creer que Dios te llamó.
Empiezo a cuidar mi testimonio desde ahora, no cuando sea pastor, no cuando sea predicador, no cuando sea un líder, no, empiezo a cuidarlo desde ahora porque sé que Dios me llamó y que en un futuro esto me va a servir ahora. Cuando creo que Dios va a hacer algo en mi vida, no solamente digo creo, camino en lo que creí, doy pasos en lo que creí. Créele a Dios que Él te va a bendecir con un trabajo. Créele a Dios que Él te va a prosperar, que te va a bendecir. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios te va a proveer para que eso suceda. Pero si en pocas cosas no le creemos a Dios, Dios no nos va a dar lo mucho. Si Dios te pone una persona para predicarle a un joven de 15 años y tú no te atreves a predicarle a ese joven de 15 años, Dios nunca te va a dar una familia para que se convierta, para que los disipules, para que los instruyas. Hay que dar pasos de fe en todo lo que nosotros hacemos. Hay que caminar con fe en todo lo que nosotros hacemos. En todo, no solamente decir creo, hay que caminar creyendo. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a ver a los muertos resucitar. Vas a ver lo que está muerto en tu vida resucitando.